Paradójicamente, hacia 1880 se consolidó en la Argentina un régimen que fue definido como la Unión Federal de las Oligarquías, que comenzaron a gobernar a través de un sistema unitario. En octubre de 1886, Julio Argentino Roca entregó la banda presidencial a su sucesor y concuñado Miguel Ángel Juárez Celman. A poco de asumir, el nuevo mandatario, que provenía de una familia aristocrática, empezó a distanciarse de los consejos de su predecesor, pretendiendo obtener el mayor poder posible. Simultáneamente, asumió la titularidad del Partido Autonomista Nacional, el partido de gobierno, lo que motivó que sus opositores calificaran de unicato a su gestión. Confrontó abiertamente con su concuñado al ordenar la intervención federal de varias provincias donde el propio Roca tenía partidarios. Insistió con la prédica anticlerical, como lo había hecho cuando había sido gobernador de Córdoba años antes, lo que le significó la oposición de importantes sectores católicos, entre otros José Manuel Estrada y Pedro Goyena. Los opositores empezaron entonces a reunirse en distintas parroquias porteñas donde eran bienvenidos. A partir de 1888 se fue agravando la crisis económica y comenzaron a sucederse huelgas, fenómeno hasta entonces desconocido en el país. Acusaciones de corrupción y de negocios espurios recayeron sobre el presidente y su círculo. Se le criticaron algunas privatizaciones llevadas a cabo bajo su mandato, así como la persecución a opositores y sectores religiosos. La enorme inflación golpeaba en los bolsillos de la ciudadanía y el descontento reinaba en la opinión pública. El Estado se endeudaba irresponsablemente y el ingreso de capitales especulativos a la bolsa de comercio porteña hizo subir artificialmente los valores de los papeles. Los bancos empezaron a sufrir crisis de pago y hacia fines de 1888 quebró el Banco Constructor de La Plata. En junio de 1890, el Estado argentino entró en cesación de pagos. El principal afectado fue el Baring Brothers Bank, que admitió haberse equivocado al invertir en la burbuja especulativa argentina. Y a partir de ese momento, los capitales dejaron de fluir hacia el país. Todo esto dio lugar a una importante corrida bancaria y bursátil que dejó a varios bancos en estado desesperante. El Estado Nacional y algunas provincias dejaron de pagar a los bancos garantidos y así se terminó de gestar la tormenta perfecta. El abogado Francisco Barroeta Benia, desde el diario La Nación, condenó los abusos del régimen y convocó a los jóvenes a un gran mitin en el Jardín Florida, en la intersección de las calles Florida y Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue el 1 de septiembre de 1889. Con la multitudinaria convocatoria juvenil de ese entonces, se constituyó la Unión Cívica de la Juventud, en contraposición al Partido Autonomista Nacional, que era conducido por el primer mandatario. Y este nuevo movimiento empezó a organizar mítines opositores por doquier. El 15 de diciembre de ese año, los cívicos, así les llamaban a los chicos, a los jóvenes de la Unión Cívica, los cívicos, fueron atacados al salir de un mitin por grupos armados partidarios del gobierno y reprimidos por la policía. Esto llevó a los futuros dirigentes radicales, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem y Mariano de María, a tramar un golpe de Estado para deponer a Juárez Celman, el presidente. Alguien consideró importante atraer al expresidente Bartolomé Mitre, quien con su prestigio influenciaba a las Fuerzas Armadas y contaba con una tribuna importante como era la del diario La Nación, lo que lo convertía en un personaje fundamental en la trama. A tal fin,
decidieron contactarlo por intermedio de su amigo, el general Manuel Campos, que recién había llegado de Europa y respondió, comillas, cuenten conmigo y avísenme en el momento oportuno, asegurando así la parte militar del movimiento. Urgía armar un movimiento político más amplio para dar cabida a todos los opositores al juarismo. Ello tuvo lugar en otro importante mitin celebrado el 13 de abril de 1890 en el frontón de Buenos Aires, sobre calle Viamonte entre Libertad y Cerrito, donde se fundó la Unión Cívica. Allí convergieron los activistas católicos Pedro Goyena y José Manuel Estrada, los viejos conservadores desplazados del poder, Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Vicente Fidel López, los cívicos juveniles, Francisco Barroeta Benia, el legendario general Juan Andrés Geli Oves y los futuros radicales Aristóbulo del Valle, Leandro Alem y Mariano de María. El acto fue abierto por el general Mitre, quien, quitándose el chambergo que usaba habitualmente, se dirigió a la juventud ahí reunida y dijo: la misión es de lucha y de labor, es moralizar la vida pública, encaminando al país por las vías constitucionales para conciliar el hecho con el derecho y fundar el gobierno de todos para todos. Pero fue Alem quien arrancó aplausos cerrados de la multitud y fue interrumpido constantemente con vivas estruendosas. En algún momento dijo: una vibración profunda conmueve todas mis fibras patrióticas al contemplar la resurrección del espíritu cívico en la heroica ciudad de Buenos Aires. Por separado, porque no queremos que esto se extienda demasiado, le vamos a dar un texto con ese discurso de Leandro Alem. El acto terminó con una gigantesca marcha hacia la Plaza de Mayo, encabezada por Mitre, Alem, Estrada, Vicente Fidel López y del Valle, tomados del brazo. El resultado fue la masiva renuncia de todos los ministros de Juárez Celman, impactados por la magnitud de la movida que se avecinaba. El siguiente paso fue conformar una junta revolucionaria para dirigir el movimiento, que entró en combinación con la logia de los 33 oficiales, que era un grupo secreto del ejército que daría apoyo a la sublevación, apoyo armado. Uno de los miembros de esa logia era el subteniente salteño de 22 años, José Félix Uriburu, quien curiosamente depondría a su camarada de la Revolución del Parque, Hipólito Yrigoyen, 40 años después. Es el famoso golpe del año 30. La logia prometió el apoyo de 2 regimientos de infantería, uno de artillería, un batallón de ingenieros, una compañía, algunos cadetes del colegio militar y unidades de la Armada. El 29 de mayo de 1890, el senador Aristóbulo del Valle denunció la circulación de emisiones clandestinas de papel moneda. Esta denuncia tuvo gran repercusión mediática y arrojó mayor descrédito sobre el gobierno. El 18 de julio, el general Campos, jefe militar del golpe, se reunió con 60 oficiales del ejército y la marina para comunicarles el plan de acción. La revolución estallaría el 21 de julio a las 4 de la mañana en el Parque de Artillería, donde hoy está ubicado el Palacio de Tribunales en Buenos Aires, en Talcahuano, entre las calles Lavalle y Tucumán. Allí se instalaría la Junta Revolucionaria, desde donde se comandarían las operaciones. Simultáneamente, la Armada bombardearía el cuartel de Retiro y la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Entre tanto, milicianos armados capturarían al presidente, al vicepresidente de la Nación, al presidente del Senado, que era Julio Argentino Roca, y al ministro de Guerra, general Nicolás Levalle. Luego cortarían las comunicaciones postales, telegráficas y ferroviarias. Al día siguiente,
Campos y otros oficiales golpistas fueron detenidos. Se corrió la versión de que el expresidente Roca se habría entrevistado con Campos para convencerlo de hacer fracasar la trama. Pocos días después, Campos ya estaba libre y en condiciones de encabezar el movimiento, que se postergó para el 26 de julio. A la madrugada de ese día llegaron al arsenal del parque cientos de efectivos y ciudadanos complotados. Adentro se encontraban personalidades que después serían célebres: Juan B. Justo, Marcelo T. de Alvear, Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre y José Uriburu. A las 4 de la madrugada de ese sábado, Leandro Alem, al mando de un regimiento cívico armado, tomó el estratégico Parque de Artillería, ubicado frente a la Plaza Lavalle, la actual Plaza Lavalle. Desde Palermo, los coroneles Figueroa y Mariano Espina sublevaron al regimiento 9 de infantería, ayudados por una extraña orden impartida al regimiento 11 de caballería que lo vigilaba, de salir a practicar tiro a la madrugada. Por su parte, Aristóbulo del Valle e Hipólito Yrigoyen lograron sublevar a los cadetes del colegio militar. El general Campos sublevó al batallón 10º de infantería, donde había estado detenido. Los capitales Manuel Roldán y Luis Fernández sublevaron al estratégico regimiento 1 de artillería con sus nuevos cañones Krupp 75 al mando del mayor Ricardo Day. Todas estas tropas se reunieron y marcharon juntas como columna norte hacia el parque de artillería, donde llegaron aproximadamente a las 6 de la mañana. Allí también concurrieron, es decir, era julio, 6 de la mañana, todavía era de noche. Allí también concurrieron otros cuerpos militares rebeldes y cientos de militares cívicos, sumando unos 1.300 soldados y alrededor de 2.500 milicianos. Era toda la artillería existente en la capital. Por su parte, desde el sur se sublevó el 5º Batallón de Infantería, ubicado cerca de la estación Constitución en la calle Garay y Sarandí, marchando también hacia el parque, al mando del comandante Ruiz y el mayor Bravo. También durante la madrugada el teniente de navío Eduardo O'Connor sublevó la mayor parte de la escuadra naval ubicada en el puerto de la Boca del Riachuelo, al sur de la Casa de Gobierno. Los buques revolucionarios fueron el crucero Patagonia, que era el buque insignia, el Villarino, el Ariete Torpedera Maipú y el Monitor Los Andes. El control de la flota llevó un tiempo porque hubo un cruento enfrentamiento armado en la Maipú y porque el almirante Leal Cordero logró maniobrar con el acorazado Los Andes para entorpecer las acciones de los revolucionarios hasta que la propia tropa del buque se amotinó y lo detuvo. Finalmente, las tropas revolucionarias contaban con el apoyo de civiles armados organizados en milicias cívicas. La mayor parte de los milicianos civiles se sumaron a los cantones donde se ponían al mando del comandante de cada cantón. Sin embargo, el cuerpo principal de las milicias cívicas estaba formado por la Legión Ciudadana, que reunía unos 400 combatientes y estaba al mando de Fermín Rodríguez, presidente del Club Independiente de la Concepción y miembro de la Junta Ejecutiva de la Unión Cívica. Emilio Bouchon era el segundo jefe. La Legión Ciudadana estaba organizada en 5 batallones al mando de José Arévalo, Enrique Pérez, José Camilo Croto, Francisco Ramos y José Caro, respectivamente. Durante la Revolución se formó también otro cuerpo organizado de milicianos, que era el Batallón de Cívicos Buenos Aires, formado y comandado por el coronel doctor Juan José Castro, y como segundo jefe el comandante Pedro Campos. El Batallón Buenos Aires estaba organizado con una plana mayor, 6 compañías de granaderos, una compañía de cazadores y 4 compañías de cívicos adicionales. Los civiles que fueron al parque para sumarse a la revolución recibieron armas allí
y la orden de instalar cantones y barricadas en las bocacalles que rodeaban al parque. Los cantones eran puertos militares en las casas, ubicadas estratégicamente en las esquinas, sobre todo en los balcones en el primer piso. Tanto los revolucionarios como las tropas leales tomaban esas casas y se instalaban en las azoteas, balcones y ventanas, de donde atacaban a cualquier fuerza enemiga que se acercara. Los cantones revolucionarios solían combinarse con barricadas hechas con los adoquines en las calles. Se estima que existieron unos 50 cantones revolucionarios, concentrados en unas 100 manzanas donde se instalaron unos 2.500 milicianos cívicos. Ellos utilizaban boinas blancas para distinguirse. Ese es el origen del distintivo radical, la boina blanca. Al norte llegaban desde la calle Paraguay, a 3 cuadras del parque. Por el sur llegaban desde la calle Moreno, frente al cuartel de policía, que está ubicado a 8 cuadras del parque. Por el oeste llegaban a la calle Junín, a 7 cuadras del parque, y por el este hasta la calle Suipacha, aproximadamente 4 cuadras. El cantón más importante fue instalado en el Palacio Miró, que era una enorme mansión con jardines ubicada frente a la Plaza Lavalle, con construcciones cercanas a la esquina de las calles Libertad y Viamonte, que estuvo al mando del mayor Carmelo Cabrera al principio, y después del capitán Cortina. El cantón del Palacio Miró llegó a tener unos 100 combatientes y una ametralladora en la azotea. Las batallas le produjeron grandes daños. Con el tiempo, el edificio fue demolido, o sea, hoy ya no existe más. Otro importante cantón se instaló en la Escuela Avellaneda, ubicado en la esquina de Viamonte y Talcahuano, también frente a la Plaza Lavalle, donde también se instaló una batería de cañones, los cañones Krupp. Por la cantidad de muertos que allí se produjeron, fue conocido como la esquina de la muerte. Entre otros combatientes que allí también murieron, se encontraba el hermano del general Campos, que era el coronel Julio Campos, así como el capitán Manuel Roldán, uno de los fundadores de la logia de los 33 oficiales. Dentro del edificio de artillería, Alem se sentía ya presidente. Los civiles complotados empezaron a lucir sus boinas blancas antes de apostarse con las armas que acababan de sacar del parque en los edificios de las proximidades. Este atuendo, como dijimos recién, llegaría a ser luego el distintivo característico del radicalismo. El parque de artillería parecía una fortaleza. Se formaron barricadas y cantones en las proximidades. Ante el cariz de los acontecimientos, Roca y Pellegrini aconsejaron al presidente Juárez Celman abandonar la capital, dejar la defensa en manos del general Levalle y del vicepresidente. Durante el sábado 26 y el domingo 27 de julio tuvieron lugar choques armados importantes en las proximidades de esta Plaza Lavalle. Se luchó también en algunas unidades de la Marina. Entre las 8:30 y las 9 se produjo un fuerte tiroteo en Paraná y Corrientes, la avenida Corrientes. Al mismo tiempo, 2 numerosas columnas de policías de 100 hombres cada uno, dirigidos por el mayor Toscano, atacaron las posiciones rebeldes sobre la calle Cerrito, por Viamonte y por Lavalle. En este último caso, los policías, conducidos por el comisario Sosa, intentaron llegar a la Plaza Lavalle en 3 tranvías. El ataque fue rechazado por varios batallones del 9 de Infantería al mando del coronel Espina, quien discrepaba abiertamente con la actitud pasiva del general Campos, con apoyo de las milicias desde los cantones cívicos y las barricadas y la artillería ubicada en Plaza Lavalle. Los combates causaron gran cantidad de bajas en ambos bandos, y entre los heridos estaba el propio jefe de policía, el coronel Capdevila.
A su vez, la flota sublevada, aunque con grandes problemas de comunicación con los jefes rebeldes en el parque, pensemos, estamos hablando de fin del siglo XIX, zarpó de su base en la boca del riachuelo y se ubicó detrás de la casa de gobierno y comenzó a bombardear al azar el cuartel de retiro, el cuartel de policía en la zona aledaña al sur de la ciudad y la Casa Rosada. En 2 días dispararon aproximadamente 150 a 160 obuses sobre la ciudad. La efectividad del ataque de la flota se redujo porque por un lado careció de la posibilidad de verificar los blancos. Faltaba coordinación con los jefes, que le decían más cerca o más lejos, y coordinar con la tropa de tierra. Por otra parte, los barcos de guerra extranjeros que se hallaban en el puerto de Buenos Aires, sobre todo la nave Tulapuz de Estados Unidos, intimaron a la flota rebelde el cese del bombardeo de la ciudad. Por esta acción, los marinos norteamericanos serían luego condecorados por el gobierno argentino. Al caer la noche, los combates prácticamente cesaron y los revolucionarios aprovecharon la situación para consolidar sus posiciones y extender los cantones. El día siguiente amaneció con una densa niebla y continuaron los combates. A primera hora, el general Nicolás Levalle volvió a ordenar un ataque de las tropas del gobierno contra las posiciones revolucionarias por calle Talcahuano. Las tropas avanzaban entonces cubriéndose con fardos de pasto. El cantón Bartolomé Mitre, ubicado en Córdoba y Talcahuano, fue el punto crucial del combate durante más de 2 horas. Finalmente, las baterías revolucionarias a cargo del entonces mayor Ricardo Day, que había colocado un segundo cañón sobre Talcahuano, definieron el combate causando gran cantidad de muertes. En esas circunstancias, el coronel Mariano Espina, desatendiendo las órdenes del general Manuel Campos, contraatacó por la misma calle Talcahuano con la intención de atacar la Plaza Libertad por el flanco izquierdo. La lucha se hizo cuerpo a cuerpo utilizando las bayonetas y tomando casa por casa las posiciones leales con el apoyo de la artillería de Day. A las 10 horas la batalla estaba en su apogeo cuando sonaron los clarines de ambos bandos ordenando el cese del fuego. A media mañana el general Campos anunció que las municiones se acababan y que era necesario pedir una tregua con la excusa de enterrar a los muertos para obtener más municiones. Se trataba de una situación por demás extraña. Al parecer, la existencia de municiones en el parque era menos de la mitad de lo que había informado el propio Campos el día anterior. Poco después, Leandro Lem decía: al momento vi que era una falta grave en un jefe militar que no hubiera verificado los elementos de guerra cuando llegó al parque, pero no quise hacerle recriminaciones en ese momento de rudo batallar. Eso es lo que dijo Alem respecto de Campos. Recordemos que Campos había estado detenido y que había conversado con Roca. Y hubo presunciones de que Roca habría influenciado sobre Campos y Campos podría haber sido un traidor al movimiento. La Junta Revolucionaria sostuvo entonces que debía realizarse el ataque decisivo de inmediato, pero el general Campos volvió a oponerse. Los jefes civiles llegaron a pensar en relevar a Campos, pero no se atrevieron y aceptaron pedir la tregua. El tiempo fortalecía al gobierno, que esperaba nuevas tropas y artillería proveniente de las provincias. Al parecer, los jefes revolucionarios, y en especial Alem, no llegaron a comprender el papel que estaba desempeñando Campos y aceptaron una vez más sus propuestas para no comprometer la alianza con el sector militar. Poco después, Aristóbulo del Valle, en representación de la Junta Revolucionaria, se dirigió a la Plaza Libertad, donde estaba el cuartel general del gobierno, y se entrevistó allí con Carlos Pellegrini.
acordaron una tregua de 24 horas para enterrar los muertos. Mientras la Junta Revolucionaria envió a algunos delegados, entre los que se encontraba José María Rosa, a la flota en busca de municiones, pero solo tuvieron una escasa cantidad. Entre tanto, los revolucionarios aprovecharon la tregua para difundir entre los rebeldes y la población las ideas que inspiraban a la Unión Cívica. La revolución contó con el apoyo decisivo de la popular revista Don Quijote. Leandro Alem diría luego que, comillas, la revolución del parque la hicieron el pueblo y Don Quijote. Asimismo, la revolución contó con el apoyo de Mauricio Alemán, propietario del diario Argentinisches Tageblatt, alemán obvio, quien le facilitó su imprenta para imprimir la proclama revolucionaria y los panfletos. Aprovechando la tregua, comenzaron a actuar como mediadores algunas personalidades como Dardo Rocha, Luis Espeña, entre otros. Los revolucionarios pusieron dos condiciones fundamentales: amnistía a todos los participantes y la renuncia del presidente. En un primer momento, el vicepresidente Carlos Pellegrini, que ante la renuncia del presidente Juárez Celman pasaba a ser el presidente, aceptó la propuesta. Pero luego se opuso al enterarse que Roca también estaba negociando la renuncia del vicepresidente. Es decir, que iba a quedar afuera del gobierno. Esa tarde se realizó en el interior del Parque de Artillería una reunión de la Junta de Guerra con participación de la Junta Revolucionaria. El general Campos reiteró de que no había armamento suficiente, más que nada municiones suficientes para continuar la lucha. Y algunos jefes militares que adherían a la revuelta sostuvieron que había que detener la insurrección. Contra la opinión general, el mayor Ricardo Day sostuvo que había que continuar y propuso un plan: avanzar las líneas revolucionarias en dos direcciones simultáneas, por calle Talcahuano y por calle Lavalle, hasta alcanzar por ambas el Río de la Plata. De ese modo, el gobierno, o sea, la Casa de Gobierno, quedaría rodeada por ambos flancos en un triángulo cuya base sería el río donde se encontraba la flota. El plan del mayor Day fue rechazado y se decidió capitular. Mientras la Junta se hallaba aún reunida, recomenzó la lucha. El coronel Mariano Espina había dado órdenes de atacar porque la tregua había terminado y no estaba interiorizado de esta decisión. Inmediatamente se le ordenó detener el ataque. La actitud de Espina demostraba el descontento de una gran parte de los revolucionarios con la rendición. El martes 29 de julio se firmó en el Palacio Miró la capitulación que puso fin a la revolución del Parque de Artillería, estipulando las condiciones de la rendición y el proceso de desarme de la tropa. Pese a la rendición firmada por los líderes revolucionarios, los cantones se negaron a desarmarse y continuaron luchando, algunos de ellos incluso hasta el día siguiente. Esa tarde se produjo la muerte del último de los revolucionarios, que era el teniente Manuel Urízar, agregado al Parque de Artillería. Al atardecer, Leandro Alem fue el último en dejar el parque. Caminó solo hacia Talcahuano y Lavalle, donde se encontraba un grupo de revolucionarios que se negaban a rendirse. Un subteniente le gritó que corría peligro. Ante la falta de respuesta de Alem, el subteniente corrió y se abalanzó sobre él, lo arrojó al piso en el mismo momento en que se le disparaba una descarga de fusilería que pasó rozando sus cabezas. Una posición defensiva en el parque, la baja cantidad de armamento y la imposibilidad de cumplir los objetivos de inmediato llevó beneficio al gobierno, que hizo uso de esta ventaja y logró el acuerdo de rendición el 29 de julio.
Irigoyen, Alvear, Justo y de la Torre, entre otros, tuvieron un papel secundario al lado de las milicias lideradas por Alem. El senador Manuel Pizarro, senador oficialista por Córdoba, dijo en ese momento: la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. En definitiva, era el fin del gobierno de Miguel Ángel Juárez Celman. Sofocada la revolución, recordemos que habíamos dicho que a Juárez Celman, al presidente de la nación, lo habían sacado de la ciudad para protegerlo. Regresa Juárez Celman a la ciudad de Buenos Aires, pero queda privado de todo apoyo político de su partido, por lo que debió renunciar y retirarse de la vida privada. El mandato lo completó finalmente el vicepresidente Carlos Pellegrini, que es quien reordenó la economía y la cuestión política. Al tiempo, las diferencias entre la facción mitrista y los seguidores de Alem hicieron eclosionar la Unión Cívica, que terminó partiéndose en dos: la Unión Cívica Nacional, o sea, el partido mitrista, y la Unión Cívica Radical, que es la que con todas sus cosas llega hasta nuestros días. Con el ascenso de Carlos Pellegrini y el determinante respaldo de Julio Argentino Roca, se iniciaría una nueva etapa política y económica en nuestro país, pero con una oposición presente como no había existido antes, dispuesta a las armas para alcanzar la presidencia. Presidencia que le será negada una y otra vez entre fraudes y negociaciones de medias noches, hasta 1916, en que Hipólito Yrigoyen llegaría a ocupar el sillón de Rivadavia. En 1893 se va a presentar una nueva revolución en la que se declaraba a Rosario capital de la nación y a Leandro Alem presidente. Nuevamente las desinteligencias la harían fracasar. Alem, frustrado, se suicidará en 1896 en un coche camino al Club del Progreso. La Revolución del Parque significó el nacimiento del partido político más antiguo de la República Argentina, con vigencia hasta el día de hoy. Sin embargo, habría que esperar otros 26 años para que éste alcanzara el poder de la mano de uno de los más encumbrados revolucionarios del parque, don Hipólito Yrigoyen. La cantidad de víctimas causadas por la Revolución del 90 nunca ha sido bien establecido, pero se calcula entre 150 y 300 muertos y alrededor de más de 1.000 a 1.200 heridos de ambos lados. En el cementerio de la Recoleta se levantó un panteón en memoria de los caídos en la Revolución del Parque. En ese panteón descansan también los restos de Leandro Alem y los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen, Arturo Humberto Illia y Raúl Alfonsín, aunque este último solo en forma temporaria hasta su traslado a un mausoleo propio. Si bien el armisticio firmado ese día establecía que no tomarían represalias con los revolucionarios, en los meses siguientes se produjeron algunas matanzas que tenían como clara motivación tomar venganza con el levantamiento y advertir sobre las consecuencias de nuevos intentos. En Saladas, en la provincia de Corrientes,
se produjo una represión de opositores que se conoció como la Masacre de Saladas, en la que fueron asesinados Manuel Acuña, Castor Rodríguez y Pedro Galarza. Algo similar ocurrió en 1891 con un pequeño motín producido en Formosa por algunos excombatientes de la Revolución del 90, que terminó con el fusilamiento de los cabecillas luego de un juicio verbal de guerra que no fue registrado. La distancia y el paso del tiempo nos engañarían si vemos a la Revolución del Parque como un mero choque entre unos pocos descontentos identificados con boinas blancas frente a un ejército organizado. La de 1890 no fue una batalla menor, ni mucho menos. Era la culminación de una serie de revoluciones menores, pero fundamentalmente el origen de un partido que se va a transformar en el mayor opositor y controlador del poder hasta el momento de asumir el poder con la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, y que fue necesario un golpe de Estado para deponerlo. Los revolucionarios del Parque, los integrantes de la Juventud Cívica, posteriormente la Unión Cívica y más adelante la incipiente Unión Cívica Radical, marcan el paso a seguir a ustedes, jóvenes radicales. 26 de julio recordamos a esa gesta sensacional que fue la Revolución del Parque y homenajeamos a quienes dieron su vida por una patria mejor.